Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, educativo, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Juan Francisco Contreras Arriechi, certificado número 2260. Sintonía 1420 AM presenta Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Y en la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación general de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Luis Diego Martínez, el mago. Y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, vamos a comenzar el programa, pero antes vamos a darles un consejo de publicidad. Tenemos siempre que decirles que hay un sitio en Caracas ideal, un sitio muy agradable, pero además están las personas que manejan el tema de mantenimiento de su vehículo, están las personas que saben de eso. Para ese sitio usted puede venir por la avenida Libertador o por la avenida Francisco de Miranda y cruza en la avenida principal de Bellocampo y en la esquina con la calle Santana ya usted ve un edificio de cristales, un edificio moderno que tiene una grama en el frente. Ese es Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Tan bueno es Chevy Express Bellocampo que le íbamos a decir en coro. Sí. Así es. Y bueno, un mundo complicado como el que tenemos, donde nos vemos obligados a formarnos, a prepararnos y a tener buenas herramientas para comprender, nos exige entonces actuar de manera pormenorizada y buscar buenas opciones, pero resulta que ahora las buenas opciones se concentran porque hay diplomados con un buen perfil curricular, con una buena planta profesoral y además con el aval de dos instituciones de prestigio como son la Universidad Central y el Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Así es. Y bueno, está por comenzar un diplomado de alta política internacional que va a tratar la agenda contemporánea y los asuntos actuales, así que es muy interesante, una línea profesoral de primera línea, muy buenas instalaciones, así que no lo piense más, escriba al correo electrónico ceremonialyp@gmail.com, repito, ceremonialyp@gmail.com, o puede escribir también al Twitter del Colegio Internacionalistas, que es @Codeif. Codeif termina en B de Venezuela, porque formarse no es un lujo, es una necesidad. Así es. Bueno, vamos a comenzar, Luis, y empezamos entonces. Tú ibas a leer el artículo, ¿no? Sí, el artículo que nos va a dar lugar al primer tema de la mañana de hoy. El artículo lo titulamos La bananerización de Estados Unidos. Un artículo que nos publicó esta semana Te lo cuento News. Las elecciones de medio término en los Estados Unidos dejan a la vista un rostro muy poco amable de la realidad de ese país. Los resultados en los que los polémicos personajes se imponen y se observan reacciones desproporcionadas por parte de los representantes del gobierno permiten vislumbrar que al país lo recorre una ola de fragmentación que dista mucho de la versión del modelo ideal que muchos aspiran transmitir. Aunque hay nombres de interesante perfil en ambos partidos, existen otros que parecieran tener por norte la repetición del modelo presidencial de descalificar a sus adversarios, mientras esgrimen una retórica de conflicto que quedó anclada en los años de la Guerra Fría. Luego de los comicios se dio un episodio que no se diferencia sustancialmente de lo que ocurre en cualquier dictadura, cuando el presidente Donald Trump, independientemente del hastío que puede generarle un sector de la prensa, fustigó y humilló a un comunicador social durante una alocución, llegando al extremo de que su credencial y acreditación fueron retirados al día siguiente. Probablemente Trump esté acostumbrado a las lisonjas y los tratos favorables que le otorgan por su posición de empresario, polémico por demás, y por su rol de estrella de televisión, pero preocupa que la persona que tiene que regir los destinos de uno de los países más poderosos del mundo sea incapaz de escuchar críticas sin perder la compostura.
Si bien el presidente Obama puede ser criticado por haber tenido una política exterior tibia, timorata y de otorgar demasiadas concesiones a regímenes como el cubano, pareciera que los esfuerzos de profundización social que había alcanzado la sociedad terminaron desplazados por la irrupción de un hombre al que cuestionan las propias bases de su partido y que tiene su fortaleza electoral en una región tradicionalista que sigue añorando discursos vetustos que ofrecen supremacías y grandezas. Habrá que esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos en los Estados Unidos. Sin embargo, por lo pronto, el presidente no salió tan mal parado como se pensaba. Todo lo contrario, puede respirar tranquilo y sentarse, siempre con cautela. Pero su soberbia y su actitud atravilaria no dejan de generar desconfianza cuando, ante las amenazas del partido ahora mayoritario en la Cámara de Representantes de investigarlo, responda señalando que si eso ocurre, usará su mayoría en el Senado para parar el país. Vestigios y reminiscencias del pensamiento bananero muy propio de otras latitudes. El artículo La bananerización de Estados Unidos que nos publica Te lo Cuento News esta semana, porque es que sigue siendo noticia Estados Unidos. Una demanda, CNN ejerció una demanda, introdujo una demanda por la actitud que había tomado, destemplada, grotesca, bananera, como decimos en el artículo, Donald Trump, cuando ante las repreguntas del periodista Acosta, entonces optó por mandarle hacerlo que guardara silencio, mandarlo callar y el día siguiente ordenar que no lo volvieran a dejar. Entonces CNN, aduciendo que se violaba la Constitución, introdujo una demanda que resulta que está aparentemente apoyando la cadena Fox, que es la cadena predilecta del señor Trump. Sí, bueno, esa actitud autoritaria, destemplada, bananera, como tú la denominas, hemos visto que es la forma de actuar del señor Donald Trump prácticamente en todos los aspectos, ¿no? Ahí es muy difícil oír a Trump hablando de posibilidad de diálogo, posibilidad de entenderse, posibilidad de acuerdo, sino simplemente ejecuta lo que él considera que debe ser su forma de actuar, y eso se ve reflejado en esa actitud contra este periodista, pero es que no solamente ha sido contra él, ha sido contra muchos periodistas que dicen cosas que les resulta incómodo al señor Trump. Y el señor Trump, bueno, continúa en su actitud, y ese tipo de actitudes las vemos reflejadas en el acto de enviar tropas a la frontera para tratar de evitar que esta caravana de migrantes que viene desde Honduras pueda ingresar a los Estados Unidos. Una actitud realmente absurda, que el señor Trump piensa que con tropas va a poder detener a esa corriente, a esa cantidad de migrantes que vienen desde Honduras, pero que se ha unido en el trayecto muchos inmigrantes de otros países centroamericanos que pretenden llegar a la frontera norteamericana y solicitar refugio en los Estados Unidos. No es a través de la vía militar que eso se va a poder detener. No estamos en el siglo XVIII o XIX para intentar que este tipo de actividades cesen a través de la vía militar. Un nuevo error del señor Trump, tratar de enfrentar esta migración a través de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y nos llega mensaje de la señora Yolanda, consecuente oyente de nuestro programa. Buenos días, licenciados, pendientes del programa como siempre. Vamos a ver qué temas nos traen hoy. Saludos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda. Sí, señora Yolanda, empezamos con Estados Unidos, pero vamos a hablar de México, vamos a hablar de Colombia, de Francia, de Brasil, de Europa, de Brasil. Así que ahí trataremos de cubrir todos estos temas. Bueno, hay otra noticia con Estados Unidos que tiene también y demuestra la actitud de Trump antisistema y anti todo, podría decir uno, aunque eso sea a lo mejor una manera muy simplista de reducirlo, que Trump está contra todo lo que él considere. Resulta que hay reconteo en Florida, hoy debe haber resultado, la diferencia en Florida es mínima. Recordemos que habíamos dicho el programa anterior que por primera vez en mucho tiempo un partido tenía los 2 senadores en ese estado. Recordemos que Estados Unidos, como república federal, tiene, acuérdense, la Cámara de Diputados se refleja, en la Cámara de Diputados se refleja la población, y en el Senado todos los estados son iguales. Por eso estados muy pequeñitos a nivel poblacional como Alaska tienen un representante, y estados como California tienen entre 53 y 55, pero en el Senado ambos tienen 2 senadores.
porque todos los estados son iguales, como era en Venezuela entre 1830 y 1999, que había dos estructuras, dos cámaras legislativas, una de ellas federal y la otra popular. Entonces, en Estados Unidos el Partido Republicano ya tenía a Marco Rubio, y aquí había una disputa entre el senador Nelson y el gobernador Scott, que había optado al escaño por senador, y ganó Scott según los primeros cómputos. Entonces habíamos dicho que había ya no solo nuevo gobernador republicano, le ganó el candidato republicano al alcalde de Tallahassee, que es demócrata, sino que también el Senado había perdido la reelección Nelson y había ganado Scott. Sin embargo, piden los demócratas un conteo y acuerdan revisar algunas actas. Trump inmediatamente, lo cual es una muy mala señal, algo puede pensar que hay, o sea que no ganaron, porque Trump dice que es el colmo, que ya destruyeron las papeletas, que eso es una actitud de países del tercer mundo, que ya deberían dejarlo de ese tamaño. Bueno, han dicho que no, que ya hay conteos preliminares a este nuevo conteo que se hizo y que hoy habrá un resultado que podría quitarle no solo la gobernación, sino que puede quitarle el Senado y ratificar a Nelson, o sea que Nelson, el demócrata, se mantenga. Sí, mucha expectativa sobre ese resultado porque puede variar la relación de que se aprobó el pasado fin de semana y que bueno, dio un resultado muy pequeño, pero dio un resultado favorable a los republicanos. Pero en Florida ya hay experiencia con respecto al tema de estos reconteos. Recordemos que la presidencia del señor Bush se decidió en Florida porque ahí se produjo un reconteo de votos y finalmente fue Florida quien le dio la mayoría al señor Bush para ser el presidente de los Estados Unidos. Así que hay mucha experiencia. Resulta extraño, ¿no?, que en Florida ya este tema de recontar los votos resulta familiar. Alguien decía que el tema es que hay muchos latinos ahí, que esa viveza latina se presta a posibles triquiñuelas o fraudes en estos procesos electorales, ¿no? Y saluda también la señora Cecilia. Buenos días, licenciados, pendientes de sus noticias y apreciaciones. Bueno, saludos a la señora Cecilia. Así es. Habrá que entonces que esperar. El escaño no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Senado. Seguirán teniendo los republicanos controlando esa cámara. Se habla de otros reconteos también en ciertos lugares, pero habrá que ver si van a tener incidencia. Ya ha dado de qué hablar también una representante electa, es la más joven de los representantes que ha pasado por el Congreso, una muchacha de origen latino que vive en Nueva York, que ya dio de qué hablar, pero además es una mujer con una retórica muy radical, pero ha dicho que ella no puede mudarse a Washington porque no tiene con qué pagar la casa. Entonces alguien dice que bueno, que ya empezó mal porque es un discurso populista, que cómo no va a tener con qué pagar la casa si hacer una campaña electoral para buscar un escaño en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos cuesta. Entonces, que cómo hizo ella, que si nadie puede prestarle, que si nadie puede ayudarla. Pero está en la palestra la muchacha y dicen que es que juega a ser la nueva promoción, la nueva generación del partido. Alexandria Ocasio-Cortez. Bueno, empieza con un discurso que en América Latina ya hemos oído, ¿no? Eso de que voy a vender el avión porque yo no puedo andar en el avión donde se gastan tantos dólares, o no voy a vivir en Miraflores, o no voy a vivir en Los Pinos, sino que voy a vivir en una casita que tengo alquilada. Ese tipo de discursos populistas que buscan engañar a las personas. Ya en América Latina tenemos bastante información sobre eso y tenemos muchos resultados de lo que ha significado ese tipo de populismos y de cosas absurdas, ¿no?, que terminan finalmente siendo el contrario. Cuando dicen por ahí que cuando un socialista dice que va a luchar contra la pobreza, quiere decir que va a luchar contra su pobreza, ¿no?, y que termina siendo más bien beneficiado de la gestión del gobierno. Bueno, empezó mal. Ya hay una noticia también respecto a esta representante electa. El gigante norteamericano Amazon
dijo que iba a colocar su sede central en Nueva York. Incluso ha tenido la mayor recepción de las autoridades. El gobernador electo, el señor Cuomo, dijo incluso a modo de jocosidad, un comentario jocoso, que él se cambiaría el nombre, él se pondría Amazon Cuomo con tal de ganar la posibilidad de que esta empresa se establezca allí. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también le dio la bienvenida a la empresa, todo el mundo contento. Es una empresa, por supuesto, que va a tener incentivos otorgados por el Estado en unos 1.525 millones de dólares, pero que va a crear 25.000 empleos nuevos, va a dar oportunidad para empleos, para el desarrollo de zonas cercanas, para que haya también personas que aunque no trabajen directamente se beneficien. Todo el mundo contento con eso, con que la empresa se establezca, y se dice que la sede va a tener 50.000 empleados. Pero una persona no está contenta y es esta representante que dice que es inaudito que se le dé ayuda económica a una empresa, y estas son palabras de ella: cuando nuestro metro está desmoronándose y nuestras comunidades necesitan más inversión, no menos. Es extremadamente preocupante para los residentes aquí. Yo creo que preocupante es la actitud de esta persona, y preocupante es que este discurso cale no solo a nivel de electorado, sino que haya podido posicionarse en el partido. Claro, y estamos hablando de 50.000 empleos, que es una cosa realmente asombrosa, ¿no? Amazon realmente se ha convertido en un monstruo económico y bueno, está pensando establecer, yo me imagino que serán las oficinas, porque difícilmente en Nueva York podrán conseguir un espacio para albergar a 50.000 personas dicen que no solamente en Nueva York, sino también en Virginia van a poner parte de la sede. Seguramente el tema de la distribución de las cosas que se venden a través de Amazon estarán en un sitio más abierto que podría ser Virginia, ¿no? Pero interesante, la generación de empleo siempre es importante y los políticos deben estar tratando de que esto sea o que beneficie a las zonas a las cuales ellos representan. Extraña esta actitud de la señora, de la nueva diputada, como decía el poeta Andrés Eloy Blanco, que nada hace más ruido que un diputado nuevo, ¿no? Sí. Y ya suena a novela también todo esto de la diputada de origen puertorriqueño, porque ya está entonces que ella como no tiene casa, ya le consiguió el chef José Andrés, un afamado chef español que se ha enfrentado públicamente a Donald Trump, que ha dicho que Trump no ayuda a Puerto Rico. Le dijo: en mi casa va a tener una habitación, una ducha y un plato de comida caliente para que usted pueda estar. Entonces que ella le ofrece refugio en su casa para que ella pueda estar, porque él entiende que ella con su sueldo de camarera no tenga cómo poder pagar los 3 meses que no va a ganar absolutamente nada. Insistimos, con ese sueldo, ¿cómo hizo entonces para tener una campaña como la que llevó? Y que seguramente con su sueldo de parlamentaria, de representante, que no solamente es un sueldo que se les asigna, sino se les asigna una oficina con asesores, con distintas personas ahí en el palacio donde funciona el Congreso norteamericano. Pareciera más bien ridículo oír que no tiene dónde quedarse en Washington. Bueno, Antonio Domínguez da una hipótesis acá, dice: feliz día, ¿sería que esa señora gastó más de lo que tenía para ganar? Bueno. No, y seguramente hubo apoyo externo a esa candidatura. Bueno, y habría que ver hasta de dónde, porque el discurso de la señora es muy parecido a muchos discursos latinoamericanos. Bueno, habrá que ver. Sí. Podemos bajar entonces y hacia México, de la frontera. Hacia México. Bueno, México está siendo atravesada por esta caravana que viene desde países centroamericanos, de El Salvador, de Honduras. Ya prácticamente el primer lote está llegando a la frontera norteamericana, pero sin embargo siguen otros lotes de migrantes, que algunos han decidido quedarse en México ante la amenaza de no dejarlos entrar a los Estados Unidos. Otro tema en los Estados Unidos, en México, que tiene que ver con el juicio al señor Guzmán, al Chapo Guzmán.
en Estados Unidos es que los representantes legales del señor Chapo Guzmán han dicho que ellos dieron coimas o sobornos a presidentes mexicanos, y entre ellos señalaron al señor Felipe Calderón y a Peña Nieto de haber recibido beneficios o dinero de esta cártel de la droga, y que eran aprobados por el señor Chapo Guzmán. Así que el tema del Chapo Guzmán creo que se está convirtiendo en un dolor de cabeza no solamente para los Estados Unidos. La semana pasada comentábamos que había sido un proceso muy difícil conseguir a los jurados que van a participar en este juicio, porque muchos se excusaron por temor a cualquier represalia que pudiera tener este juicio. Entonces, ahí en México también hay preocupación por lo que pueda salir en ese juicio, y quienes puedan salir ser vinculados con el señor Guzmán. Importante el seguimiento que va a tener este juicio, que se calcula que puede tener 3 o 4 meses de duración. Otra noticia en México es el tema de la toma de posesión del señor López Obrador y las invitaciones, y una de las cosas que ha generado una gran polémica, incluso ya vimos marchas en México protestando la invitación al señor Maduro, al presidente Maduro, en torno a su invitación a la toma de posesión en la toma de posesión de López Obrador. Hemos visto a varios expresidentes mexicanos manifestando su opinión y señalando su rechazo a la asistencia del señor Maduro a la toma de posesión de López Obrador. Bueno, ha empezado ya con unos nubarrones este tema de López Obrador, porque está viendo uno en el Congreso la pérdida de la fuerza política mexicana. Primero, una controversia que se dio porque cumplió años López Obrador. Entonces a la mayoría de Morena no se le ocurrió otra cosa que cantarle las mañanitas en pleno recinto parlamentario, como si se tratara de una fiesta o de una verbena, o se tratara de una reunión familiar, cosa que pierde la investidura de lo que tiene que ser, sí, del Parlamento. La majestad parlamentaria. Después entonces el PAN se presentó con una caja, con unos lazos y unas tarjetas diciendo que le llevaban el regalo a López Obrador. Entonces la gran caja tenía un moño que decía autoritarismo, control, virreyes, ignorancia, incertidumbre, centralismo. Entonces se generó también una polémica entre parlamentarios, llamaron al orden, no había manera de ver cómo podía mantenerse. Entonces se está perdiendo. Ahora, tú decías que hay controversia por los invitados y nombrabas el caso de Maduro de Venezuela, pero es que también hay problemas por Trump de los Estados Unidos. Resulta que algunos medios traen la noticia de que habían recibido el líder de Morena, o sea, el partido político, Jesús Ramírez, dijo que la única asistencia confirmada, Ramírez actúa como vocero de López Obrador, la única asistencia estadounidense confirmada era la de Mike Pence, no la de Donald Trump, pero que no, o sea, que ellos aclaran que no está Trump invitado, que va a ir el vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Yetko Polensky dijo más temprano, que es dirigente nacional de Morena, dijo que había recibido la confirmación de que Donald Trump iba a ir a la toma de posesión el 1 de diciembre. Incluso la declaración dice, ayer lunes me enteré que Trump confirmó, declaró a los medios de comunicación. Entonces sigue creándose allí polémica. Dijo esta dirigente Polensky que se invitó formalmente al presidente Trump a la toma de posesión. Fuentes oficiales anunciaron que iría Pence. No tengo elementos de que esto ha cambiado. No tengo en mis responsabilidades confirmar visitas oficiales. De lo que parece imperar es un gran desorden, sí, en ver a quién invitan y a quién no invitan. Porque lo que uno está viendo, y eso que apenas están empezando, y López Obrador no ha asumido, es que ya está pasando factura la constitución de esa fórmula electoral, que no era más que una colcha de retazos, donde había gente que venía de movimientos radicales, donde había descontentos, donde había perredistas, donde había panistas,
como Gabriela Cuevas, por ejemplo, donde había gente que venía del PRI y al final de cuentas confluyen allí y no tienen ni siquiera capacidad de coordinar un discurso. Mientras tanto, la oposición también, actuando muy mal, renunció Felipe Calderón a la militancia en el PAN porque dice que el partido, la dirección del partido maneja eso como si fuera una corporación particular. Sí, bueno, lamentable la situación política de México, uno de los países de mayor importancia para América Latina, una referencia importante, y bueno, ver esta situación política que se está generando. Incluso veíamos una manifestación ayer que se dio en México que decían que alerta a mexicanos que así comenzó Venezuela. Esa era la consigna de la marcha mexicana. Es preocupante y bueno, esperemos que México pueda tener la madurez política para no caer en la situación que ha venido sucediendo en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Bueno, creo que tiene plena vigencia el realismo mágico, que entre otros ideó y escribió sobre él con ese estilo interesante Gabriel García Márquez. Nos hace un comentario Antonio Domínguez que no tiene otra forma de calificarse. O sea, es realismo mágico, es América Latina, es la mentalidad local. Dice la prensa que uno de los postulados a ser jurado en el caso de Guzmán fue rechazado por pedir un autógrafo al enjuiciado. A lo mejor lo hizo, la persona lo hizo a propósito para entonces provocar que lo rechazara, pero le pidió un autógrafo al Chapo Guzmán. Bueno, siendo jurado, va y le pide un autógrafo. Es como aquel famoso árbitro que lo suspendieron porque en un entretiempo se acercó a Messi y le dijo: Messi, ¿me puedes firmar una pelota y te tomas una foto conmigo? Y estaban los medios allí. Entonces, ¿qué árbitro es ese? ¿Cómo puede pitarle una falta a Messi o cómo puede condenar al Chapo Guzmán? Pero bueno, eso es realismo mágico. Así es. Bueno, nos preguntan que si el Chapo le firmó. Esa es una buena inquietud. No, seguramente que no tuvo acceso. Probablemente no lo dejó, aunque quedará pendiente, quién sabe. Sí. Pero gracias a Antonio Domínguez por la acotación. Y Luis López nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Dice que complicado, pero que hay conexión para escucharnos. Así que Luis López, que está en Argentina, en Buenos Aires, un gran saludo. Por cierto, situación delicada de la que podríamos hablar en un ratico, porque ayer se presentó un tumulto, una situación controversial, una explosión. Una persona que fue e irrumpió en un mausoleo y provocó entonces daños. Dicen que movimientos anárquicos que hay por allí, pero ya podremos hablar de eso. Vamos a identificar la emisora y regresamos. Seguimos con varias noticias a nivel internacional. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, amigos, regresamos a Sin Fronteras pero con límites y vamos a hacer publicidad. Y siempre hablamos de ese lugar maravilloso, ese sitio donde con mística, dedicación, atención, buenas instalaciones le revisan su vehículo Chevrolet. Siempre hablamos de Chevy Express Bellocampo. Pero ¿cómo llega uno a ese lugar? Bueno, muy sencillo. Usted puede venir por la avenida Libertador o por la avenida Francisco de Miranda y va a cruzar en la avenida principal de Bellocampo. Y en la esquina con la calle Santana ya usted ve el edificio, ve un edificio de cristales, un edificio que tiene una grama en el frente. Entra y bueno, y siente el confort de estar en un sitio muy agradable, pero además la tranquilidad de estar con la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Y para prepararnos, para formarnos, para tratar de tener elementos para analizar el complejo mundo que vivimos hoy, les recomendamos los diplomados que realiza el Colegio de Internacionalistas de Venezuela con el aval de la Universidad Central de Venezuela en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, en Diplomacia Petrolera, y está por comenzar el nuevo diplomado que se llama Alta Política Internacional, Agenda Contemporánea y Actual. Un diplomado que reúne a expertos en el área, que además se le entrega un certificado que es apostillable.
Así que para mayor información usted puede escribir al correo electrónico ceremonialyp@gmail.com o al Twitter del Colegio Internacionalista, que es @codeif. Codeif termina en B de Venezuela, porque formarse no es un lujo, es una necesidad. Así es. Bueno, yo creo que antes de seguir con los temas, bien, hay noticias culturales. La muerte de Lucho Gatica, el gran hombre del bolero y de la canción romántica. El gran cantante chileno Lucho Gatica. Bueno, entonces que Lucho Gatica diga, no me platiques más, aunque muchas veces estos temas se resuelven dialogando. Él dice, no me platiques más. Y seguiremos platicando sobre Colombia, Brasil y otros temas que vienen. No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. Que me encelo hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques bien, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, escuchábamos a Lucho Gatica, no me platiques más, pero nosotros, como decía Juan, vamos a seguir platicando sobre todos estos temas que afectan a la región. Así es. Bueno, y vamos a pasar a Colombia, ya que estamos en América Latina, seguimos entonces con el tema colombiano. El presidente Duque sigue muy activo, sobre todo a nivel internacional, visitando a varios países, y esta vez estuvo en Francia, participó en los actos conmemorativos de los 100 años del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial, a la conocida como la Gran Guerra, y el jefe de Estado colombiano participó en los actos y tuvo en varias actividades en Francia. Sí, se espera hoy una ciudad movida por marchas que no tienen permiso, muchas de ellas, por jornadas de protesta, por esta relación que además parece que queda entrampada, porque los grupos salen a manifestar diciendo que no quieren un aumento en los impuestos, sobre todo a los rubros básicos, pero piden más presupuesto para la